Con más del 92% de los votos escrutados en Israel, se mantiene el empate entre los partidos de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Con este resultado, ninguna de las dos formaciones, ni siquiera con el apoyo de sus aliados, logrará llegar a los 61 escaños, mayoría necesaria para gobernar. Analizamos este tema en esta emisión de noticias. Expertos de la ONU viajan a Arabia Saudita para investigar los ataques a las refinerías de Aramco. Riad afirmó que los ataques fueron con 18 drones y 7 misiles crucero e insistió que fueron orquestados por Irán. Esta declaración coincide con la llegada al país del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. El Senado de Argentina convirtió en ley el proyecto para prorrogar la ley de emergencia alimentaria, alegando el agravamiento de la crisis económica que vive el país. El gobierno extenderá hasta finales de 2022 dicha ley que caducaba este diciembre. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Israel se vive nuevamente un complejo panorama político al quedar con el mismo número de escaños en el Parlamento, tanto el partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu como el azul y blanco de su rival Benny Gantz. Con más del 90% de los votos escrutados, aunque las cifras no sean aún definitivas, lo que sí está claro tras los comicios parlamentarios del martes es que ninguno de los dos principales partidos podrá formar la coalición que pretendía. De mantenerse las cifras actuales, ni el bloque de derecha con los ultraortodoxos al que apuntaba Netanyahu, ni el partido de centro y de izquierda al que buscaba Gantz, alcanzarían el mínimo necesario de 61 escaños para formar un gobierno de coalición. Para analizar el panorama político israelí, me acompaña en el estudio Luis Alexander Montero Moncada, investigador y profesor universitario experto en Medio Oriente. Profesor, muy buena noche y gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto si se repite la historia de las elecciones parlamentarias en abril políticamente, ¿qué pudieran hacer los partidos políticos o en el caso del presidente de Israel? Raúl, buenas noches. Bueno, es un panorama muy complejo porque efectivamente es la segunda elección en un año y nadie quiere en Israel una tercera elección. No obstante, se pueden presentar los siguientes escenarios. El gran riesgo en este momento para Netanyahu es que el presidente israelí escoja al general Gantz en lugar de escogerlo a él para generar gobierno. Sin embargo, como lo ha planteado usted acertadamente, ninguna de las dos coaliciones ha logrado esa cifra mágica que es el número 61 escaños para lograr la mayoría de gobierno. Hay un partido en la mitad que se llama Israel Beitenú, Israel Nuestra Casa, que es liderado por Avigdor Lieberman, quien antes había hecho parte del gobierno israelí, rompe con el gobierno de Israel, precipita nuevas elecciones y con sus 9 escaños puede eventualmente inclinar la balanza a favor de alguno de los dos. El problema es que no cuadra ni en las cuentas de azul y blanco de Benny Gantz, ni mucho menos de su antiguo aliado Benjamin Netanyahu. Ahora, ¿se puede cambiar esta tendencia de empate cuando se terminen de contabilizar todos los votos? Es prácticamente imposible, ya las autoridades israelíes también han insistido en esto. Falta contabilizar algo del exterior, pero aparentemente la tendencia se va a mantener. Aquí entonces habrían 2 o 3 opciones. La primera, un gran gobierno de unidad nacional entre los dos partidos mayoritarios, no es posible. La segunda, que aún así el presidente israelí delegue al general Gantz para que arme gobierno e intente capturar o lograr los escaños necesarios para el 61, o que Israel Beitenú y Lieberman a la cabeza incline la balanza, lo cual tampoco es tan posible. Entonces realmente es aquí una sin salida bien curiosa. ¿Cómo se puede hacer para destrancar este juego político en Israel y qué va a pasar entonces con el actual primer ministro Netanyahu? Mire, esa es la pregunta de pronto del millón, ¿no? Así Netanyahu quede al mando de Israel como primer ministro, va a tener sin embargo un parlamento donde la oposición azul y blanco va a tener una mayoría parlamentaria o una mayoría por encima de su partido. Eso le puede complicar las cosas porque recordemos, tiene una investigación de corrupción en contra que él esperaba poder limitar o blindarse un poco a través de unas leyes que lo blindaran o que lo favorecieran desde la Knesset. Esto obviamente la Knesset en manos de la oposición no va a ocurrir y va a quedar expuesto a estos juicios de corrupción. Complicado entonces el panorama político israelí. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. A ustedes, muchas gracias. Nosotros continuamos. Arabia Saudita mostró por primera vez lo que asegura son pruebas de la participación de Irán en los ataques contra las refinerías de crudo ocurridos el sábado, lo que ha generado la amenaza de un nuevo conflicto en la región. Estados Unidos, cuyo secretario de Estado llegó a territorio saudita, propone una coalición de aliados europeos y árabes para responder contra Teherán, quien sigue insistiendo en no ser el responsable. Yurani Arciniegas nos amplía la información.
De innegable califica Arabia Saudita la participación de Irán en los ataques petrolíferos. Estos son los restos de drones y misiles de crucero que habrían sido usados contra la planta saudita Aramco y que disminuyó en un 50% la producción de crudo del principal exportador de petróleo del mundo. El misil de crucero no puede alcanzar esa distancia y no viene desde Yemen. Este tipo de ataque viene desde el norte, con una capacidad que más probablemente puede lograrse desde el norte, no puede ser lanzado desde otro lugar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso desde Arabia Saudita una coalición entre aliados árabes y europeos para contrarrestar a Irán. Y el presidente Donald Trump aseguró que hay muchas opciones de conflicto con la República Islámica. Estaremos agregando algunas sanciones significativas contra Irán. Hay muchas opciones. Esta es la máxima opción y hay otras menores que esa. Ya veremos, estamos en una posición muy poderosa. Pero Teherán no se queda atrás y aunque insiste en que la responsabilidad es de los rebeldes hutíes de Yemen que se reivindicaron el ataque, advirtió que respondería si es atacado. Los hutíes no atacaron hospitales, no atacaron escuelas, ni un mercado en Saná. Golpearon una zona industrial para advertirles. Aprendan de esta advertencia, consideren poner fin a una guerra en la región. El intercambio de amenazas se produce en momentos en que fue enviada a Arabia Saudita una comisión de expertos de la ONU para investigar la agresión. Cambiamos de información. Francia e Italia intentan superar sus diferencias y relanzan sus relaciones bilaterales tras la visita del presidente Emmanuel Macron a Roma. El tema migratorio, el plato principal en la mesa. Más temprano, nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos envió el siguiente reporte del encuentro. Veamos. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este miércoles en Roma con el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte para revitalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países y dejar atrás un periodo difícil de crisis diplomática, de ataques permanentes a Emmanuel Macron por parte de miembros del precedente gobierno italiano. Recordemos que este precedente gobierno italiano tenía una componente soberanista encarnada por Matteo Salvini, exministro italiano del Interior y líder del partido de ultraderecha La Liga. Salvini ya no hace parte del actual gobierno y así las cosas. Con esta visita, Emmanuel Macron busca renovar el lazo de amistad que une a los dos países y retomar conversaciones importantes sobre varios temas, como lo son el tema económico europeo, con Italia que reclama más flexibilidad en la gestión de su presupuesto, pero también la transición ecológica o las cuestiones internacionales con la difícil situación de guerra civil en Libia. Finalmente, el tema espinoso de la migración. Roma reclama la creación de un mecanismo automático de repartición entre los diferentes estados de la Unión Europea de los migrantes que son socorridos en medio del mar Mediterráneo y que desembarcan en Italia. Sobre este punto, Emmanuel Macron declaró que el gobierno francés está dispuesto a participar, a solidarizarse y a comprometerse recibiendo una parte de estos migrantes que desembarcan en Italia. Y de Europa nos venimos hasta el sur de nuestro continente porque fue aprobada por unanimidad en el Senado argentino la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 en el contexto de la intensificación de la crisis económica que vive el país. La norma impulsa la creación del programa de alimentación y establece un incremento de al menos el 50% en el presupuesto destinado a las políticas públicas de nutrición. Nuestro corresponsal en la capital argentina, Natalio Cosoy, estuvo a las afueras del Senado, donde miles de personas se congregaron a la espera de esta decisión. Veamos. En el Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados. Fue en sesiones extraordinarias convocadas por la presión de organizaciones sociales que demandaban el tratamiento de esta norma. Decían, argumentaban que en el contexto de profunda crisis económica del país era necesario, especialmente con una inflación
de más del 50% anual hoy, que afecta sobre todo a los alimentos y por lo tanto a los sectores más pobres, que hoy representan más del 30% de la población argentina. Esta ley faculta al gobierno a destinar mayores partidas para la provisión de alimentos y es algo que afectará no solo al gobierno de Mauricio Macri, sino a quien lo suceda tras las elecciones del 27 de octubre, porque la ley tiene vigencia hasta el año 2022. En otras noticias, un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch acusa a la policía venezolana de ejecuciones extrajudiciales. Según el informe, basado en entrevistas y visitas desde 2016, casi 18.000 personas han muerto en situaciones de resistencia a la autoridad. La ONG indicó que en Venezuela la justicia se emplea para perseguir a opositores y que las fuerzas de seguridad venezolanas están matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos sin mostrar ninguna evidencia. Y la Reserva Federal de Estados Unidos decidió bajar las tasas de intereses nuevamente, esta vez en un cuarto de punto, hasta el rango de 1.75 y el 2% ante la ralentización del crecimiento global y la incertidumbre comercial. Jerome Powell, presidente de la Fed, indicó que tomaron esta medida para mantener la fortaleza de la economía estadounidense. Powell reconoció que se encara una situación bastante volátil. Y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se ha convertido en el primero del estado en ese país en prohibir todos los cigarrillos electrónicos con sabor. La decisión se produce en medio de un brote de enfermedades pulmonares en la Unión Americana vinculadas al vapeo. Una vista que podría ser un poco menos común en las calles de Manhattan. La prohibición del estado de Nueva York de los cigarrillos electrónicos con sabor entra en vigencia de inmediato y llega días después de que el gobernador pidiera acciones de emergencia. El 68% del uso son productos con sabor. Estos obviamente están dirigidos a los jóvenes y son altamente efectivos para dirigirse a ellos. Según el Estado, el uso entre los estudiantes de secundaria se ha disparado de un 10,5% en 2014 a más del 27% el año pasado. La prohibición también se produce cuando las autoridades federales investigan cientos de casos de enfermedades respiratorias graves en usuarios del vapeo y al menos 7 muertes. Pero muchos vapeadores creen que los cigarrillos electrónicos son una alternativa saludable al tabaco y cuestionan la reciente prohibición. Es sorprendente que los políticos estén teniendo un gran interés en el vapeo porque los cigarrillos han existido por Dios sabe cuánto tiempo y no estaban tan preocupados por la industria del tabaco. La semana pasada, el presidente Donald Trump propuso prohibir todos los cigarrillos electrónicos con sabor y se espera una prohibición federal a corto plazo. El estado de Michigan también aprobó una medida similar a la de Nueva York, aunque aún no está vigente, mientras que Massachusetts y California están analizando un proyecto de ley para hacer lo mismo. En Liberia, al menos 27 niños perdieron la vida en un incendio registrado al interior de una escuela. De acuerdo con las autoridades, el incendio inició por una falla eléctrica. El presidente George Weah envió condolencias a las familias de las víctimas. Tatiana Suárez nos amplía en el siguiente informe. Tragedia en un internado musulmán de Liberia. La mayoría de las víctimas del incendio en el edificio ubicado a las afueras de la capital, Monrovia, son niños. Estábamos acostados durmiendo cuando escuchamos el ruido afuera, así que estaba pensando en ladrones o un atraco, pero antes de decir eso, una de nuestras hijas gritó: "¡Hay fuego! Es un incendio". La policía informó que las llamas iniciaron en la madrugada cuando los estudiantes dormían. Solo el imán, su maestro y 2 alumnos lograron escapar. Las investigaciones indican que el fuego se generó por un problema eléctrico, pero las pesquisas continúan. Mi familia me preguntó, ¿dónde están los niños? ¿Estarán los niños adentro? Fue cuando dije, vamos a rescatar a estos niños, se están muriendo allí dentro. Cuando llegamos al lugar, escuchamos pequeños llorando y pudimos salvar a unos que estaban ubicados en las ventanas. El presidente George Weah envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Mis condolencias para todos esos niños. Morir en un incendio no es una cosa fácil y ni siquiera sé qué decir. Solo queremos dejar claro que las familias saben que estamos con ellos. Nuestro gobierno los acompaña. En Liberia es común que se registren incendios relacionados con fallas de electricidad, sin embargo, pocas veces son tan graves.
Con esta lamentable noticia despedimos este informativo en France 24. Que tenga usted una muy buena noche. Je regarde France 24 parce que en tant